Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. Esta reseña me la han pedido desde hace un montón de tiempo y les comentaré un poco por qué hasta ahora la subo. Estoy hablando, por supuesto, de la reseña de la Era 2 de Nacidos de la Bruma, o Mistborn, como se llama ahora la saga. Ahora cambió su nombre a Mistborn en español, y de hecho el primer libro, El Imperio Final, ahora se llama Mistborn a secas. Me imagino que esto es por cuestiones de marketing, porque como se espera que vengan adaptaciones próximamente, ya están pensando en un rebranding de lo que es toda esta saga. Muy bien, tenemos los primeros tres libros: Aleación de Ley, Sombras de Identidad y Brazales de Duelo. Yo les había dicho hace bastante tiempo que mi idea era reseñar toda la Era 2 una vez hubiera terminado de leer los 4 libros, incluyendo El Metal Perdido, para traerles mi opinión completa de toda esta sección de la saga. Y resulta que el libro 4, El Metal Perdido, lo leí apenas salió. Se podría decir que lo terminé 1 o 2 días después de que saliera. Entonces no es que no lo haya leído y por eso no he reseñado los libros. Lo que pasa es que necesitaba tenerlo en físico para poner los 4 acá y que se viera bien bonito y que aquí la ilustración se viera ya completa. Pero resulta que el libro solo lo conseguía en tapa dura en todas partes. La edición en tapa blanda, según lo que me han dicho, salía hasta ahorita en mayo. Ya existían otras en tapa blanda, pero no eran estas, de estos tamaños. Eran otras diferentes de otros países, por lo cual no era lo que yo buscaba. Hasta que encontré en Busca Libre la edición de estas mismas en tapa blanda, supuestamente, pero resulta que lo que me llegó fue El Metal Perdido en tapa dura. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago yo con esto? Muy bien, tengo dos opciones, estoy en un dilema. No sé si entonces lo mejor sea esperar a que llegue aquí El Metal Perdido en tapa blanda, que ya va a salir ahora sí de estas ediciones, o más bien conseguir la versión tapa dura de todos los demás libros de Mistborn, incluyendo los 3 primeros de Era 1. Ahora lo estoy pensando y sinceramente podría ocurrir que me compre todos en tapa dura, porque a fin de cuentas son más bonitos. Muy bien. Como pueden ver, esto lo conseguí hace muy poco. Hasta tiene todavía esta postal de que es un gran autor, el Sanderson, y no se la he quitado porque quería hacer la reseña lo antes posible. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Muy bien, Era 2. Voy a comentarles un poco de qué trata, un poco también de qué me gustó y qué no me gustó a nivel general, y luego iremos repasando brevemente cada uno de los libros para decir ahí unas cuantas cosas con respecto a cada uno de ellos. Se ve raro tener los 4 aquí, porque no caben ni siquiera en el encuadre de la cámara. Entonces lo que voy a hacer es... No sé qué voy a hacer, porque el tenerlo en tapadura me destruyó todos mis planes y mis sueños. Entonces voy a dejarlos así. Un poco así. Sí, me gusta. Muy bien, la Era 2 de Nacidos de la Bruma, ¿de qué trata? Para quienes han leído la trilogía original, resulta que vivimos, nosotros no, sino los personajes, ¿verdad? Porque nosotros no estamos siendo parte de la historia, sino que nada más la estamos leyendo. Nos presenta más bien un mundo llamado Scadrial, en el cual hay ciertas habilidades que tienen algunas personas, las cuales les permiten tener poderes, por así decirlo, de diferente índole según un metal que consuman. Es decir, si alguien consume hierro, pues tiene una habilidad específica durante el tiempo en el que digiere ese hierro. Y si es peltre, tiene otra, y si es oro, tiene otra. Todo esto pueden ir a verlo en mi reseña de la Era 1, para entrar más en detalle. Pero básicamente, para no hacer spoiler, resulta que esta segunda era se ubica 300 años después del final de la Era 1. Por lo que tenemos ya un mundo que no recuerda a un mundo más medieval, sino que estamos en la era de la revolución industrial, que es un poco una combinación de revolución industrial con estética steampunk, ya saben, con estas máquinas de vapor, y que está comenzando a implementarse este tipo de tecnología que viene a cambiarlo todo. Pero al mismo tiempo vemos atisbos apenas como
pinceladitas de lo que llegará a ser una estética cyberpunk, porque ya hay algunos rascacielos, ya comenzamos a ver que el sistema de magia se integra con esa tecnología y tenemos ya algunos aparatos, algunas cosas que parecen bastante futuristas, pese a que en la historia estemos todavía ubicados en una revolución industrial o algo equivalente a lo que sería eso en nuestro mundo. Dicho esto, voy a comentar lo que me gustó y lo que no me gustó de la saga a nivel general. Primero que todo, tenemos aquí que todo lo que conocemos ya de la Era 1, aquí se trata con aires mitológicos. Porque, claro, han pasado un montón de años, ninguno de los personajes que conocemos nuevos, protagonistas, vivió lo que ocurrió en Era 1, por razones obvias. Y todos esos acontecimientos se han ido con el paso del tiempo mitificando cada vez más. Han nacido leyendas, han nacido religiones, inclusive diferentes religiones que interpretan de forma distinta lo que ocurrió en ese entonces. Entonces es interesante porque nosotros como lectores tenemos más información que los personajes de acá. Vemos que ellos realmente les llega una versión distorsionada de los hechos, que ya no hay forma de saber qué es leyenda, qué es real, y resulta muy divertido de leer porque la sensación que nos da es la de yo estuve allí, yo sé lo que pasó. Y muchas veces esto nos da que pensar con respecto a cosas del mundo real como leyendas, como religiones, de cómo se ha ido distorsionando todo con el paso del tiempo, hasta qué punto las religiones tienen una base de hechos históricos y hasta qué punto es ya toda la parte espiritual, la parte más mítica que han ido adquiriendo conforme pasan los años. Luego aquí hay algo importante a destacar. Con respecto a Era 1 tenemos que el género de estos libros cambia. En la primera parte, en la trilogía original, teníamos una épica, una fantasía más tradicional, pese a que toda la ambientación era algo novedoso y el sistema de magia también algo muy novedoso. El tono, el estilo era más de una épica a la que estamos acostumbrados en este tipo de libros. Aquí más bien pasamos en gran parte a un estilo más policial, más detectivesco. Veremos que esto cambia con cada libro, pero si tuviéramos que sacar un promedio de toda la era, yo diría que encaja más dentro de la novela policial. Esto puede que a muchos los saque un poco de la historia y porque buscaban algo similar a Era 1, más una secuela directa o más algo similar en cuanto a esencia de historia épica, pero no, por eso debe quedar bastante claro que aquí vamos a algo distinto. No es una secuela como tal, se siente más como una historia completamente independiente ubicada en el mismo mundo, porque así es probable que se disfrute mucho más. Y aquí hay que traer a colación algo muy importante, y es que resulta que la Era 2 originalmente no iba a existir tal como la vemos ahora, sino que la Era 2 iba a ser una época similar a nuestros años 80 en el mundo real. Con respecto a la Era 2 que conocemos actualmente, nada más iba a ser un libro de transición entre la Era 1 y la Era 2 original, que era Aleación de Ley. Pero a Sanderson le gustaron tanto los personajes, le gustó tanto esa época del mundo que decidió expandir la historia y hacer 3 libros más. Entonces se convirtió esta en la Era 2 y la Era 2 original pasó a ser la Era 3, que es la que veremos próximamente. Gran parte de lo que ocurre aquí no es a gran escala, como sí es en la Era 1, aunque ya también llegamos a cierto punto donde hay consecuencias fuertes para todo Scadrial, pero la mayor parte vemos que la escala es un poco más reducida. Todas las cosas que ocurrieron de verdad en el mundo nuestro aquí tienen su contraparte. Momentos históricos, hitos, puntos de inflexión en la historia de Scadrial están ocurriendo frente a nuestros ojos. Hay inventos, como hay patentes, cómo esto ocasiona conflictos entre diferentes personalidades científicas, y vemos cómo algunos avances surgen, se implementan en la sociedad, la gente se acostumbra a ellos, quedan en desuso cosas antiguas, por lo que dentro de los años que abarca esta Era 2 hay cambios importantes en cuanto a la tecnología y el estilo de vida de la gente. Y creo que uno de los puntos más fuertes de estos libros es que Sanderson sabe aprovechar bien el cómo usar el sistema de magia para que exista una coherencia lógica en un mundo que va progresando, que va avanzando en cuanto a la tecnología. Y creo que esto es lo que diferencia una construcción de mundo bien pensada de una hecha con pereza, porque si no estuviera bien construida tendríamos que los avances tecnológicos van casi que en paralelo a los nuestros, sin tomar en cuenta cómo la magia del mundo está afectando a los dispositivos, a los hábitos de la gente, a la oferta y la demanda del mercado. Aquí lo vemos integradísimo, todo lo que es la parte de la alomancia, la feroquimia, cómo esto tiene incidencia en los dispositivos que se crean, cómo se integran aparatos que le sacan provecho a estas habilidades. Y aquí sale a relucir un poco esta habilidad de Brandon para crear cosas maravillosas haciendo uso tanto de fantasía como de tecnología, al punto de que el sentimiento que transmite es que estamos leyendo una especie de ciencia ficción
con fantasía. Ahora sí, el punto más fuerte para mí de Era 2, lo mejor que tiene es su desarrollo de personajes. Los personajes son magníficos, tanto la primera vez que aparecen como la última. Tenemos que son carismáticos, tenemos que hay química entre ellos, hay una dinámica muy buena de grupo, así que en cuanto a personajes prefiero por mucho los de Era 2 que los de Era 1. Y si bien cuando aparecen por primera vez ya son carismáticos, ya tienen ese enganche, tienen algo particular que hace que nos gusten, el desarrollo es lo que termina de consagrarlos. Tenemos algunos que en su primera aparición eran comúnmente odiados en la comunidad, pero luego en siguientes libros se convierten en los favoritos de todo el mundo. Me pasó con varios de acá. Esto ocurre con un montón de personajes, pero especialmente es maravilloso con los 4 protagonistas, que son Wax, Wayne, Marasi y Steris. Y luego algo que nos deja muertos de hype es la probadita, los pequeños teasers, los adelantos o las semillas que se nos plantan para la futura Era 3. Ahí vemos que se vienen cositas, se viene algo brutal, se viene lo bueno. Si Sanderson hizo esta era de forma improvisada y salió muy bien, de forma excelente, la Era 3 no tenemos idea de lo que se nos viene encima. Y a nivel de calificación general de toda esta saga, yo diría que me gusta más que la Era 1 a nivel de personajes, a nivel de desarrollo de personajes. Me gusta más este mundo con estos avances que el que vimos en Era 1. A nivel de historia, ya habiendo leído los 4, me quedo con Era 1. Creo que tiene más impacto, más peso. Creo que es una mejor historia en general. Aquí tenemos una historia que me parece bien, pero que se queda un poco atrás. Lo que hace que la Era 2 sea mejor para mí son los personajes. Y ahora, muy brevemente, hablando de cada libro individual, A la Lección de Ley me parece el libro más flojo de toda la saga, de los peorcitos que ha escrito Sanderson. Es divertido, nos presenta a los personajes, nos presenta el mundo, que como dije, es muy interesante por todos esos avances, por cómo cambia con respecto a Era 1, pero me parece que llega a ser ridículo en ocasiones. La forma en la que salen de apuros, en la que resuelven problemas, hay momentos en los que yo digo, pero ¿esto qué es? Aunque tiene algunas sorpresitas para los amantes de la saga, para quienes vienen de Era 1, que no son todos, porque esto es una continuación, aunque aún así hay casos de gente que ha empezado por acá sin leer Era 1, pero eso es otro tema, que van a hacernos gritar como locos y a dejarnos un muy buen sabor de boca para los demás libros que se vienen. Sombras de Identidad es uno de los menos favoritos de mucha gente, según lo que he visto, pero en mi caso es mi favorito porque me parece que el impacto emocional que trae consigo es algo muy difícil de superar por otros, por lo que a nivel emocional para mí es la cúspide. Aquí pasa algo que me deja en shock y que a mi parecer no se replica en los demás libros, que si bien mejoran en otras cosas, son mejores en varios aspectos. A nivel de ese impacto, esto sí que me marcó bastante. Este libro creo que es el más policial, el más detectivesco, por lo cual si buscan algo épico probablemente se aburran con este libro, pero si han leído historias como las de Sherlock Holmes o las de Agatha Christie, este libro creo que les puede venir muy bien. En Brazales de Duelo creo que el alcance y la escala cambia, ya aquí tenemos una historia más épica, ya aquí tal vez se encuentra lo que muchos buscaban en toda la saga, que es una esencia similar a Era 1, con un montón de cosas que ya aquí se expande un montón, el lore del mundo de Scadrial, la construcción de todo lo que hay más allá de la zonita pequeña que conocemos, de lo que anteriormente era el Imperio Final, que es algo minúsculo en comparación con el resto del mapa. Aquí dejo unas imágenes para que vean ustedes mismos esa diferencia, y ya aquí tenemos que comienzan a aparecer elementos que nos van conectando con otras cosas del universo de Sanderson y una evolución brutal de todos los personajes. Y por último, El Metal Perdido. Aquí ya estamos en una historia completamente conectada con el resto del Cosmere, con personajes de otras sagas, con otros sistemas de magia. Aquí ya es recomendable haber leído un poco más, aparte de Mistborn. Igual se puede entender bien, pero habiendo leído, por ejemplo, el Antris, por ejemplo, el Archivo de las Tormentas, la verdad es que tenemos un montón de referencias, un montón de conexiones que nos van a hacer enloquecer del hype. Y como les digo, nos deja un teaser de la Era 3 y de todo lo que viene en el Cosmere, que la verdad es algo que no sentí hace mucho leyendo un libro, esa emoción de querer ya que salgan los siguientes, leerlo todo, y este libro lo consigue. Se le acabó la batería a la cámara, pero yo iba cerrando. Lo que iba a decir era que esta sección de Mistborn, esta Era 2, me parece una maravilla, más tomando en cuenta que no estaba originalmente planeada para ser una era en sí misma, era nada más un libro. Me parece que lo que Sanderson logra aquí, con un desvío de su plan original, es algo muy bueno y nos deja pensando de hasta qué punto las cosas van a llegar en cuanto a Era 3, a la escala que veremos, todo lo que viene después, a nivel de conexiones también, cómo lo va a manejar, porque ya
está ubicada en un futuro, y ni hablar de Era 4, ni para qué, ya con naves espaciales, ya un futuro completamente lejano, ya quién sabe cuántas cosas habrán pasado en el resto del Cosmere. Aún quedan bastantes años para llegar a ese punto, pero yo la verdad estoy muy emocionado y cuento los días para que llegue a nuestras manos el primer libro de la Era 3. En cuanto a lo negativo, que todo lo que he dicho es bueno, me parece que al final del Metal Perdido hay muchos subtramas, muchos elementos también, algunos personajes que cierran de forma, para mí, un poco decepcionante, con base en todo lo que se venía tratando en libros previos, todo lo que se había planteado. El cierre me parece en algunas ocasiones apresurado, en otras insatisfactorio, pero esto puede deberse un poco a que las expectativas, tal vez con algunos temas, estaban un poco por las nubes, más por tanto leer teorías loquísimas en donde ya conectaban todos los libros inmediatamente aquí y un montón de cosas más, pero bueno, también otras sí creo que son parte de apresurar cierres de tramas o plantear un montón de semillas que al final no va a dar tiempo de abarcarlas todas. Aunque igualmente puede que mucho de eso se retome en Era 3 y ahí sí veamos ya un desarrollo más profundo. Creo que hablaré un poquito con spoilers de qué fue lo que no me gustó exactamente, entonces dejo aquí la advertencia para poder hablar libremente. No me gustó el tema de Trell, el cómo se trata, el cómo se cierra, se va preparando una batalla épica, un enfrentamiento a gran escala y de repente no vemos nada de eso. Al final termina todo solucionándose antes de que ni siquiera comience. Luego el tema de la espada de armonía, que se había especulado mucho de que Wax iba a ser la espada de armonía y que probablemente lo veríamos en otros libros del Cosmere. Y al final, en este último libro de la saga, vemos que hay un salto de tiempo y ya Wax no puede ser la espada de armonía porque ya su rol cambia, ya tiene hijos, ya sus prioridades son otras. Y a mí verdaderamente me hubiera gustado ver a Wax siendo la espada de armonía a nivel Cosmere. Pero bueno, ya aquí no lo tuvimos. Veo complicado ya que esto ocurra como una elipsis fuera de cámara. Esto me parece que ya no va a pasar. Además, Wax ya cumplió su rol. Por lo que es probable que veamos a Marasi o a un personaje nuevo siendo la espada de armonía. Entonces veremos ya qué ocurre, pero me hubiera gustado mucho que fuera Wax. Luego hay más detalles como el tema de Telsin, que esperaba más de ese personaje y al final su cierre fue bastante decepcionante. Está el tema de Fantasma, que se había especulado verlo aquí vivo, pero no apareció, no hay mención de él. Es poco probable, me parece que esté muerto porque ya se hubiera confirmado. Me parece que lo veremos pronto en algún otro libro, pero esperaba de verdad verlo acá y no ocurrió. Creo que esto es lo principal. Gran parte, como les digo, viene de expectativas propias y otra parte creo que sí se pudo haber llevado a cabo de una mejor forma. Eso lo puedo decir con respecto a la Era 2 de Nacidos de la Bruma, Mistborn, como se llama ahora. Comenten ustedes qué les pareció, qué les gustó, qué esperan de todo lo que está por venir. Muchas gracias por la paciencia con respecto a este video, gracias por el apoyo al canal también, por sus comentarios, su buen like, sus suscripciones y especialmente muchas gracias a los miembros del canal. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta pronto.